frente de, y ojo con esto porque es interesante, la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, y es además una experta en cibercrimen que ha escrito libros y sabe un montón. Así que bueno, doctora, gracias por estos minutos. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la presentación y un placer estar con ustedes. Bueno, lo importante de esto es que usted fue la que inició esta causa. Lo que yo le pido que explique, y sé que lo va a hacer sin tecnicismos porque la verdad que tiene muy buena capacidad de comunicación, es cómo allá por enero, desde los Estados Unidos pudieron saber lo que estaba pasando en la ciudad de Apóstoles, por ejemplo, provincia de Misiones. Bueno, yo formo parte, dirijo una fiscalía especializada en delitos informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la verdad es que institucionalmente tenemos un apoyo enorme para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Sin ese apoyo institucional, en el caso nuestro, con la gestión del doctor Juan Maíquez, un fiscal no podría realmente llevar adelante investigaciones que tienen un carácter transnacional, que son investigaciones que los usuarios se encuentran distribuidos en muchísimas partes del mundo y que el delito se comete en el ciberespacio, como es una red internacional de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En enero de este año, eh, nosotros recibimos una alerta por parte de International Center for Missing Children. Es una organización internacional que trabaja muchísimo y muy bien en la prevención de este tipo de delitos. Ellos, a través de ellos, mejor dicho, las fuerzas de la ley habían detectado que en aproximadamente 15 países de la región se conectaban diferentes usuarios intercambiándose videos de explotación sexual infantil. Cuando yo les digo a ustedes videos de explotación sexual infantil, cada uno imagina lo que puede o lo que quiere. Y yo les cuento lo que son videos de explotación sexual infantil. Son bebés, niños o niñas siendo abusados por un adulto. Ay. ¿Perdón? Eso es lo que estos usuarios intercambiaban entre sí, desde diferentes partes del mundo. Lo cierto es que nosotros en la Argentina, junto con el resto de los países, efectuamos muchos, pero muchos allanamientos de manera simultánea, con lo que implica una coordinación internacional de estas características, y llegamos a allanar también domicilios en todo nuestro país, entre ellos el de Misiones. Doctora, como bien usted dice, Gustavo, el de la Tierra Colorada. Sí, doctora, a ver, yo sé que por ahí usted está acostumbrada a estas cosas, también creo que uno nunca termina de acostumbrarse al horror. Usted habló de bebés abusados, se habló también de zoofilia con niños, cosas que ninguna mente sana puede llegar a concebir siquiera. ¿Puedo preguntarle, y si no quiere no conteste, qué sintió cuando vio esas imágenes, esos videos? ¿Qué le pasó por la mente? Mire, Gustavo, yo estoy acostumbrada, pero nunca me termino de acostumbrar. Nosotros recibimos 300 denuncias desde el ámbito internacional de explotación sexual infantil, es decir, de autores que están aquí en nuestro país, distribuyendo, produciendo, vendiendo, comprando este tipo de material. Yo hace 10 años que veo este tipo de material. Nunca me puedo acostumbrar, porque lo que se ve es algo realmente indescriptible. Es decir, uno no puede jamás naturalizar tremenda actividad que se lleva a cabo con chiquitos, con niños y niñas de muy corta edad. Doctora, es Julieta la saluda. ¿Es posible Hola, Julieta. Determinar de dónde son los niños que aparecen en las imágenes? Mi pregunta un poco apunta a, ¿podremos saber si los niños que aparecen en esas imágenes, hay niños misioneros, por ejemplo? Es una muy buena pregunta, Julieta, la tuya, porque los investigadores siempre trabajamos como de cara a encontrar al imputado, como en realidad se hizo, ¿no? Y como realmente la justicia de Misiones ha trabajado muy bien
para lograr su correspondiente detención y arresto de ambas personas por ahora. Ahora bien, ahora viene la otra parte. Ahora viene la parte, hay dos cuestiones acá. La primera es profundizar la investigación, que yo no tengo duda que la justicia de Misiones va a profundizar esta investigación y va a terminar haciendo una investigación eficiente. Básicamente porque el laboratorio informático forense, o sea, la causa se inicia en mi fiscalía, pero luego de hacer el allanamiento, nosotros lo hemos enviado a Misiones. Y la realidad es que yo creo que se llama la Secretaría de Apoyo Tecnológico, efectuaron la correspondiente extracción, análisis de toda la información que estaba en los dispositivos que nosotros secuestramos. Lo hicieron ahí, no lo hicieron acá. Entonces, esta es la primera parte. Y yo creo que hay mucho más por profundizar, por analizar, y el juez, lógicamente, tomará los recaudos necesarios cuando empiece a detectar quizás que haya más cosas que aún encontró. Pero la otra parte es la que vos decís, Julieta, es justamente la individualización de las víctimas. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces se distribuye producciones que fueron elaboradas por la misma persona que lo distribuye. Entonces ahí sí podemos decir, bueno, ¿habrá entonces víctimas menores de edad en Misiones? Ese es un interrogante que el juez va a tener que resolver en la investigación. Pero también es verdad que muchas veces ocurre que las personas que cometen este tipo de delitos, lo que difunde, comparten, intercambian, ya son producciones que hizo otro. Y quizás ese otro está en España o en Venezuela. Y las nenas o los nenes, los niños o las niñas, son oriundos de aquellos países. Pero esta nunca deja de circular. Por más... Sí. De todas maneras, quiero preguntar lo siguiente, siguiendo con esta línea de argumentación. Hasta ahora, personas que consumen y también distribuyen material de abuso sexual infantil. Mi pregunta es si en algún momento, o es muy frecuente, que estas personas puedan pasar a la acción, es decir, a ver si me explico, de ser personas pasivas que consumen y comparten, si también pueden convertirse un pedófilo en un pederasta, es decir, en un abusador de niños. ¿Ha pasado esto? Usted que ha trabajado mucho en el tema. Sí, Gustavo, mira, es una excelente pregunta también, porque es la primera pregunta que yo le hice a un psiquiatra especializado en personas que cometen este tipo de delitos, que los atendía en la cárcel. Apenas tuve esta fiscalía a mi cargo especializada hace ya 10 años, yo le pregunté exactamente lo mismo que vos has preguntado. Y él me dijo, no tengas duda, el que tiene, distribuye. El que distribuye, produce. Y el que produce termina abusando sexualmente. De hecho, de estas 300 denuncias que yo les cuento a ustedes que recibimos en el ámbito de mi fiscalía, en muchas de ellas, lamentablemente en un alto porcentaje, podemos lograr determinar que de los dispositivos de almacenamiento informáticos que se secuestran, se encuentran, además de estas imágenes, como bien lo ha encontrado el Laboratorio Informático de Misiones, se encuentran conversaciones con menores de edad y hasta se logra determinar que se llevó a cabo el abuso sexual y hasta en algunos casos intrafamiliar. Y lógicamente la situación más grave, que de hecho la investigamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lamentablemente son casos que empezaron con explotación sexual infantil, pasaron por grooming, continuaron por abuso, siguieron por corrupción y terminaron en trata de personas. Fiscal, bien comentaba acerca de, bueno, cómo se da la red internacional, en este caso por la distribución del material de abuso sexual infantil, pero ¿cuáles son las implicancias internacionales en términos de el disparador quizás del caso Kiska puede de alguna manera generar competencia en la justicia estadounidense? ¿Puede ser la punta del iceberg de una investigación mucho más grande a nivel global? No, la investigación es mucho más grande a nivel global. De hecho, estamos trabajando. Yo personalmente estoy trabajando con muchísimos fiscales de Latinoamérica y de otros países para que cada uno en su jurisdicción pueda investigar eficientemente en términos muy parecidos entre unos y otros. Es decir, el caso del legislador es gravísimo, claramente,
pero es como un granito de arena entre todo lo que hay en esta mega investigación internacional que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, un granito de arena, digo, porque es un usuario de la cantidad que estamos investigando a nivel internacional. Pero claro, un usuario que comenzó demostrando intercambiar nada más y nada menos que 603 videos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes menores de 13 años. Entonces, ¿que facilitó? No hay duda. ¿Que tuvo? Lo acaba de comprobar el juez y el Laboratorio Informático de Misiones. Va a profundizar, entiendo, seguramente, y él sabe que tiene nuestro total apoyo de parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para colaborar en la investigación, para determinar si es que el diputado y su hermano cometieron delitos más graves aún que los que se le están imputando. Doctora, usted inició, como bien decía Gustavo al principio, en el verano esta investigación que, bueno, terminó con el allanamiento en la casa del padre de los hermanos Quisca, tanto de Germán como de Sebastián. Ayer lo veíamos al padre, o el fin de semana lo vimos al padre yendo a visitar al hijo. Entendemos que él también está siendo investigado, o en todo caso le pregunto, ¿cuál es la situación del papá, tanto de Germán como de Sebastián? Bueno, yo entiendo, aquí ya no me quiero meter en cuestiones que imagino que debe estar hilando muy finito el señor juez que está investigando en el caso. Ahí yo ya no puedo meterme en lo que él está haciendo, ni suponer lo que él está haciendo, pero estoy segura que la investigación que están llevando a cabo es eficiente y van a llegar hasta las últimas circunstancias. En la provincia de Misiones hay iniciativas que tienen que ver con el combate al ciberdelito. Por ejemplo, hay un proyecto que se va a aprobar dentro de muy poquito en la Cámara de Diputados de Misiones de la creación de una fiscalía especializada en ciberdelitos y también otro proyecto, otra iniciativa legislativa para crear la figura del agente encubierto digital. Yo no quiero pedirle una opinión precisa, pero sí, ¿qué le parecen a ustedes o a usted estas iniciativas, en este caso en la provincia de Misiones, para tratar de combatir con otras herramientas este delito que está creciendo exponencialmente en el mundo? Excelente ambas. Yo soy muy pro de la especialización. De hecho, mi jefe, el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especializa muchísimos temas. ¿Qué permite especializar? Tener un equipo de gente que se focaliza justamente, valga la redundancia, especialmente en una temática tan importante como esta. No solamente explotación sexual infantil, cuando hablamos de cibercrimen, hablamos también de fraudes informáticos, hablamos de casos de violencia de género digital, hablamos de ataques de negación de servicios, de ransomware, etcétera, etcétera. Pero que haya un fiscal con un equipo especializado, dotado, esto no es poca cosa, ¿no? Dotado de recursos humanos y tecnológicos como yo lo tengo. Sinceramente debo decir que gracias institucionalmente nosotros nos brindan esto. Y tenemos también un cuerpo de investigaciones judiciales, como también en Misiones hay un laboratorio informático forense que trabaja muy bien este tipo de cuestiones. Así que imagínense qué bien, qué bueno sería que haya un fiscal o una fiscal especializada en el tema, como ya lo hay en varias provincias de nuestra República Argentina. El agente encubierto digital. El agente encubierto digital es fundamental incluirlo en las legislaciones procesales penales de todo el país. ¿Por qué? Cuando investigamos en entornos digitales, no es lo mismo que cuando investigamos en espacios físicos. Si bien muchas legislaciones tienen el agente encubierto común que sirve para el espacio físico, lo ideal para investigar este tipo de delitos es un perfil, ya sea de un usuario creado, lógicamente, siempre por lo general son las fuerzas de la ley, en donde se intromete en una red de explotación sexual infantil y puede observar lo que ocurre. Esto no quiere decir provoca el delito, no. Simplemente observa qué es lo que hacen los usuarios, qué tipo de material intercambian, cuáles son sus intercambios de sus conversaciones, ¿sí? Y esto de la justicia para los fiscales que investigamos este tipo de casos es una herramienta sumamente importante. Sin dudas, en este momento debe estar viéndola mucha gente aquí en la provincia que por ahí no sabe mucho de informática
o que por ahí no saben mucho de cuestiones penales o qué dice la ley, pero tienen hijos, o tienen sobrinos, o tienen nietos. Estos abusos, ¿le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos? ¿Puede pasar a cualquiera de los niños que conocemos entre nosotros? Lamentablemente sí. Lamentablemente esto ocurre muchas veces cuando no hay prevención, cuando no se trabaja a nivel estatal en la información, en la formación que hay que suministrarles, no solamente a los niños, a las niñas, a los adolescentes en los colegios, sino a los padres, a los docentes. Es decir, cuando ellos realmente o nosotros estemos realmente impregnados del impacto y de las consecuencias gravísimas que esto puede llegar a traer aparejado en cualquiera de nuestros hijos, sobrinos, nietos y demás, creo que vamos a empezar a pensar y a prestar mucha más atención en esto. Como bien vos decís, Gustavo, la gente, y me incluyo, ¿no? Muchas veces dice, "A esto le pasa a otros, no le va a pasar a mis hijos que están muy bien educados". Lamentablemente no es así. Las personas que cometen este delito tienen una seducción y un poder con los niños y las niñas sobrehumano. Nosotros no podríamos entenderlo, pero yo que analizo y leo constantemente las conversaciones que estas personas tienen con los adolescentes y con los niños y cómo caen ellos, no importa la educación que tenga, altísima en muchos casos, y caen igual. La manipulación es absoluta porque no hay maltrato. Claro. Hay una seducción, Claro. hay una manipulación y luego viene hacerte creer que el abuso, las conversaciones, mandame una foto tuya desnudo, lleva a cabo una actividad sexual con algún amigo y mándenme la foto. Empiezan a hacerles, le transmiten a los jóvenes o a los niños que esto es algo natural. Y no es natural, lo sabemos muy bien. Entonces hay que trabajar mucho en la prevención y los papás y los docentes tenemos que estar sumamente atentos. No digo prohibir, ¿eh? No se puede prohibir hoy a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes que vivan con un teléfono en la mano o que tengan una interacción en Internet, porque tiene muchas cosas buenas también. Simplemente poder hacerles conocer cuáles son los riesgos, que son muchos. Estaba pensando mientras la escuchaba y a propósito de la experiencia que tiene, yo sé que todo está siendo materia de investigación y esta investigación la tiene el juez Faría, pero hay muchas incógnitas aquí en la provincia de Misiones respecto de los Quisca. Y a propósito de esta información, usted que habla con psiquiatras, usted que, bueno, tiene tantos años de experiencia, ¿el patrón está, el patrón de conducta? Digo, hemos visto videos anteriormente de ellos con un programa para chicos, es decir, ¿está ese patrón de conducta que ustedes tienen dentro de la línea de investigación? Mira, yo te voy a decir dos cosas. Las personas que cometen este tipo de delitos suelen buscar una actividad con un acercamiento constante a los niños, niñas y adolescentes. Punto 1. Y punto 2, las personas que cometen este tipo de delitos tienen una personalidad disociada. Y por lo general, cuando se presentan ante la fiscalía ya detenidos o ante una audiencia de prisión preventiva, demuestran una absoluta ignorancia de lo que pasó. Es decir, como dicen los chicos, fingen demencia, demencia. ¿no? Fingen demencia y hacen como si nada hubiera pasado y como que es algo que le está pasando a otra persona. Y me parece que estamos en lo que vos decís, ¿no? ¿No le parece que estamos viviendo. ¿No le parece que la ley es demasiado blanda o las penas son demasiado flojas, laxas para el delito de consumo y de distribución de pornografía infantil Bueno, sí. Entiendo, Gustavo, lo que decís. Yo te voy a decir una cosa. Depende, porque si uno va a investigar un archivo que tenía la persona y que lo distribuyó, puede ser
que sea como vos lo decís. Ahora, cuando tenemos más de 600 y pico de archivos distribuidos, como es en el caso, cuando tenemos una cantidad de cosas que ojalá que el señor juez y su equipo y el laboratorio informático de Misiones puedan revelar en algún momento todo lo que se encontró. Cuando todo esto, estamos hablando de material, en la mayoría de los casos, de niños o niñas menores de 13 años, se agrava la pena, digamos, se agrava en 1/3, tanto el máximo como el mínimo. Yo lo que les puedo decir es que todos los casos de estas características que yo voy y llevo a juicio, investigamos con nuestro equipo, no pedimos menos de 15 a 20 años de prisión. Bien. Cuando concursamos, cuando la ley obviamente nos permite concursar, es como, por ejemplo, sumar la cantidad de archivos, la cantidad de acciones, si de esto se desprenden otros delitos más graves, las penas son altísimas. Las penas son altísimas y además lo bueno es que a partir del año 2017 hay una ley nacional que obliga que todos o todas las que cometieron un delito contra un delito sexual, sean niños, niñas o adultos, deben cumplir la totalidad de la pena. Es decir, que si yo voy a un juicio con esta investigación, pido 20 años para el diputado y para su hermano, supongamos, Sí. y el juez le da 18 años, va a tener que cumplir 18 años. Claro. ¿Sí? No sale ni por buena No salen conducta. más por Claro, nada. por nada. Por la libertad condicional, por la buena conducta. Ah, Doy el ejemplo porque estamos hablando del ex diputado, pero es lo que nos pasa en todos los casos que desde Buenos Aires llevamos a juicio, ¿no? yo entiendo también un poco, me meto en la pregunta que le hacía a Gustavo, por ahí la gente que nos está escuchando del otro lado debe decir 18, 20 años, pero si estas personas no se recuperan nunca, ¿qué va a pasar después de este tiempo? Un poco también, entiendo, tiene que ver con el razonamiento de la gente por la indignación que provocan estos casos, ¿no? Bueno, sí, no te lo sé decir porque yo también te digo que tengo esa duda, ¿no? Claro. Digo, bueno, siempre cuando termino un juicio y se les dan altísimas penas, algunos creo que van a pasar el resto de sus vidas ahí. Otros quizás van a salir más de adulto grande, mayor, adulto Claro. mayor. Claro. Y después? entonces, y en algunos otros adultos. Y me pregunto esto que vos decís, ¿no? Si el Estado no toma realmente las riendas para intentar resociabilizar a esta gente, no sé si pueden llegar a tomar conciencia de lo que realmente hicieron y además decirles que esto bajo ningún punto de vista es una enfermedad, esto es una elección, ¿sí? Claro. Ajá. Entonces, Importante esto yo que no estás sé si diciendo. puedo obligarle a alguien a que no le gusten los niños. A ver, fiscal, siguiendo la línea de lo que estamos hablando, ¿ha visto en su experiencia algunos casos de familias o familiares que vayan cometiendo este tipo de delitos o atrocidades? ¿O es algo quizás que sorprende en el caso Quisca? No sorprende en el caso Quisca, lamentablemente. En mi caso, que trabajo constantemente con este tipo de delitos, no sorprende. Me sorprende el fenómeno, me sorprende que, digamos, personas con una formación determinada Claro. y teniendo una familia conformada puedan Claro. consumir, distribuir, facilitar, producir, vender material de abuso sexual de niños Claro. y adolescentes. No lo voy a entender jamás. Nadie anda por la vida con un cartelito en la frente que dice soy pedófilo. Claro. Como usted decía, son personas insertadas en la sociedad, pueden ser entrenadores de fútbol, pastores evangélicos o católicos, diputados, médicos, gente de bien, buenos vecinos en una vida aparente, ¿no? Totalmente, personalidad disociada.
Así La lo realidad dice social. nuestra psicóloga. Nosotros tenemos también un grupo de psicólogas que nos asisten en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que nos acompañan a los allanamientos, y cuando hay víctimas que se individualizan, entonces también ellas los acompañan a los niños y a sus familias, ¿no? Y siempre cuando ellas hacen los informes, pertenecen al Ministerio Público Fiscal de Cava, y hacen los informes y siempre hablan de esta personalidad, de esta doble personalidad, ¿no? De una personalidad que te permite ser médico, legislador, profesor de algún arte marcial, entrenador de algún Doctora, deporte esa personalidad y ser disociada, pedófilo. esa personalidad disociada, de alguna manera lleva a intentar comprender la respuesta de impunidad o de negar absolutamente el caso que en este sentido, bueno, se ha visto en el caso Quisca. Bajo ningún punto de vista. Son personas absolutamente capaces de comprender la dirección de sus actos Bien. criminales y dirigirlos hacia ellos. Bien. No, ¿Qué, no pueden ser jamás inimputables. Bien. qué importante es contar con tecnología? Vuelvo al tema anterior. Ustedes la tienen en Buenos Aires. En Misiones tenemos la SAIC, que es la Secretaría Eso. de Apoyo a Investigaciones Complejas, que depende del Poder Judicial, no depende de la policía. Qué importante es la inversión en tecnología para poder, bueno, hacer el seguimiento de casos muy complejos en lo técnico, ¿no? Es que la SAIC fue quien analizó, extrajo la información correctamente, analizó la evidencia que había en los dispositivos de los imputados y ahora continúa su análisis. Es muy importante tener realmente un equipo tecnológico que codo a codo pueda compartir la estrategia de la investigación con el fiscal en nuestro caso, porque en Cava todavía tenemos un sistema, bueno, no todavía, tenemos un sistema moderno que es un sistema acusatorio, pero ojalá que en Misiones prontamente también puedan incorporar esta figura o esta fiscalía especializada en cibercrimen. Creo que junto con esta con el laboratorio que vos acabás de mencionar, pueden llegar a ser un equipo muy, pero muy fuerte para combatir este tipo de delitos. ¿Han observado, pregunto bien, por esto de, bueno, que el ciberdelito, el cibercrimen, está permanentemente intentando superarse para evitar ser alcanzados por la justicia, por la ley? ¿Han visto en estos años, usted ha visto en estos 10 años o más, una evolución en la manera en la que ellos, bueno, intentan sortear justamente a la justicia? Absolutamente, absolutamente. La sofisticación de las modalidades de los ciberdelincuentes avanzan día a día. Por eso, los fiscales tenemos que tener las herramientas necesarias para contrarrestar ese efecto nocivo, para ir nosotros por encima y delante de ellos, no ellos por delante nuestro. Claro. La pedofilia es una industria, además de ser, bueno, del aspecto moral, del horror. Digo, ¿corre mucho dinero además con esto, doctora? Sí, sí, hoy día corre mucho dinero porque en estas redes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, o mismo en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp, se vende, se compra este tipo de material, se paga con criptoactivos, es decir, que hoy tenemos una complejidad más, ¿no? Bien. Que la moneda de pago ya no es una transferencia a una cuenta bancaria que es trazable y que se puede determinar a quién pertenece esa cuenta, sino que se llevan a cabo con bitcoins o con cualquier criptoactivo, y eso nos anonimiza la Claro. posibilidad de determinar quién lo compra y quién lo vende. Bien. Doctora Daniela Dupuy, realmente muy agradecidos por esta charla. Creo que hemos aprendido mucho y de verdad admirable el trabajo que usted ha venido haciendo desde hace ya muchísimo tiempo en la justicia, en la divulgación. Así que de verdad muy agradecidos por este contacto con la provincia de Misiones.
Un placer y realmente les agradezco por la invitación y realmente les deseo realmente a la SAIC y que la Fiscalía Especializada realmente se lleve a cabo, porque nosotros tenemos muy, pero muy buenas experiencias. Hasta pronto, gracias. Buenas noches. Bien. Hasta Gracias. luego.